Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy os traigo la guía definitiva para escuchar audiolibros de terror en Podimo. Me habíais pedido insistentemente por Instagram que os trajera una lista de recomendaciones de audiolibros que poder escuchar en Podimo porque, todo se ha dicho, no tienen una plataforma demasiado fácil para encontrar este tipo de audiolibros y a mí me ha costado varios años, 2 para ser más exactos, conseguir hacerme esta base de datos de audiolibros de terror y quería compartirla con vosotros. Así que no quiero enrollarme mucho en esta introducción, simplemente voy a recordaros que tenéis mi enlace a Podimo debajo en la cajita de descripción y que si os suscribís con ese enlace tendréis 30 días de prueba gratuita en la plataforma para escuchar audiolibros y podcast. Y además es sin compromiso, podéis cancelar cuando queráis durante este periodo de prueba y no se os cobrará nada. Estad pendientes porque de vez en cuando Podimo lanza ofertas especiales de 60 días gratis o de 2 meses por el precio de uno o cosas así, y yo de todo esto os avisaré siempre por Instagram, así que os recomiendo que me sigáis por ahí y que activéis las notificaciones o lo que sea que se haga hoy en día para enterarse cuando alguien publica. Y nada, vamos allá. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de audiolibros de terror. Como ya sabéis, la plataforma que yo utilizo es Podimo, pero estoy bastante segura de que muchos de estos audiolibros podréis encontrarlos tanto en Nextory como en Audible o en muchas de las plataformas de audio. Así que, aunque yo estoy hablando del catálogo que tiene Podimo, puede que también sirva para vuestra plataforma de audiolibros de confianza. Así que, aunque no uséis Podimo, yo creo que este vídeo os puede servir. Y nada, quería empezar recomendándoos las obras de varios autores que me gustan y que tienen, muchas obras, muchas novelas dentro de Podimo. En primer lugar tenemos a Mariana Enríquez, que está casi toda su obra en Podimo. Tenemos Nuestra parte de noche, que sabéis que es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Tiene reseña en el canal y os la voy a dejar aquí. Hay otra novela de Mariana Enríquez que se llama Bajar es lo peor, es su primera novela y trata sobre, el mundo de las drogas, pero con ese estilo de Mariana Enríquez que nos cuenta una historia muy oscura y parece que hay un componente sobrenatural flotando sobre toda la trama. Es una novela difícil, no voy a mentiros. A mí al principio me costó cogerle el gusto. Es muy cruda, es muy explícita y cuenta las miserias y las vivencias con todo lujo de detalles, sin endulzar para nada el asunto. Pero conforme vas escuchando el audiolibro, en este caso yo lo escuché, no lo leí, los personajes se te acaban metiendo bajo la piel, de verdad, y es duro de leer al final. De Mariana Enríquez también tenemos varias antologías de relatos, que son Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y su última antología de relatos, que es Un lugar soleado para gente sombría. A mí esta última antología es, de todas las de la autora, la que más me ha gustado. Yo de Mariana Enríquez creo que lo he leído todo prácticamente, así que para mí, desde luego, que esta última antología, Un lugar soleado para gente sombría, fue una maravilla y ahora que lo estoy viendo me está entrando así como el antojo de volver a leerlo, así que puede que muy pronto lo vuelva a escuchar. Y por último hay un ensayo que se llama La hermana menor, que habla sobre la escritora argentina Silvina Ocampo. Es un ensayo, no es ficción, pero se nota una vez más el estilo de Mariana y es muy recomendable, sinceramente. Yo no conocía a Silvina y después de haber leído este ensayo me entraron ganas de leer algo de la autora, así que Mariana Enríquez hace un trabajo fabuloso. Hay otro autor que no entra dentro del terror, pero quiero aprovechar para recomendároslo en este vídeo, que es Carlos Ruiz Zafón, y es que también podéis encontrar muchísima de su obra en Podimo. En primer lugar tenemos toda la saga de La sombra del viento, que es La sombra del viento, El prisionero del cielo, El juego del ángel, El laberinto de los espíritus. Estos 4 libros están disponibles en Podimo. Además, en este caso, el narrador hace un trabajo increíble. Creo que le suma puntos a la novela en sí. A la novela no, a las 4 novelas. Y es que, el narrador es Jordi Boixaderas y se desvive contando esta historia. Ya de por sí la obra de Carlos Ruiz Zafón es brillante, pues este narrador hace que brille todavía más, pone voces para cada uno de los personajes, se mete muchísimo en la historia y en definitiva hace que sea toda una experiencia escuchar estos audiolibros.
También tenemos una antología de Carlos Ruiz Zafón, que es La ciudad de vapor. En esta antología creo que hay un relato, si no me equivoco, no sé si hay dos, pero uno seguro que tiene relación con su saga de La sombra del viento, y es muy interesante leerlo también, completa un poco la experiencia en general. Y bueno, tal y como os he dicho, Carlos Ruiz Zafón era un fuera de serie, y todo lo que él haya escrito pues creo que puede ser extremadamente disfrutable a la hora de leerlo. Y por último, de las que yo he leído o escuchado, tenemos Marina. Marina creo que se ha convertido en un nuevo favorito mío. Esta novela me rompió en 1000 pedazos, no sabéis cómo lloré. Yo la escuché en audiolibro, y la escuché en audiolibro mientras estaba en mi oficina. Yo soy diseñadora gráfica, entonces puedo escuchar audiolibros mientras trabajo. Es más, tengo una oficina para mí sola, así que tampoco molesto a nadie. De cualquier forma, yo uso auriculares, y os juro que estuve llorando. Estuve llorando un buen rato en la oficina porque es increíble. Es una novela más cortita, es una novela además con un público más adolescente, pero trata temas que se entienden de distinta forma cuando eres adolescente a cuando eres adulto. Tiene influencias de Frankenstein de Mary Shelley, y esta novela es una obra de arte, de verdad. Me rompió en 1000 pedazos, es tan bonita y es tan triste, no puedo hacer más que recomendárosla, pero sí que os aviso que es muy probable que os pase como a mí y acabéis llorando, porque madre mía. Y eso es todo lo que tiene Podimo de momento de Carlos Ruiz Zafón. Si va sacando más cosas, yo desde luego que las acabaré escuchando. Y otro autor que a mí me encanta, no os va a sorprender para nada, y que también tiene varias novelas en Podimo, es Grady Hendrix. Y de Grady Hendrix en Podimo tenemos dos novelas, solo, por desgracia, que son Cómo vender una casa encantada y El exorcismo de mi mejor amiga. El exorcismo de mi mejor amiga creo que es de sus primeras novelas. Trata sobre una niña que es poseída, y su mejor amiga empieza a sospechar que esto es lo que le está pasando, pero claro, son dos adolescentes, y cómo convences al mundo de que tu mejor amiga realmente, o sea, no está enferma, lo que tiene es un demonio dentro. Es una novela muy bonita también, que explora la amistad adolescente entre las chicas, que también explora los romances homosexuales, y que también tiene ese componente emocional que, depende de cómo os pille, también os puede hacer acabar llorando. Y Cómo vender una casa encantada es la última novela suya que se ha publicado en español. Creo que se publicó después Cómo vendimos nuestras almas, pero Cómo vendimos nuestras almas es de las antiguas, así que de las últimas es Cómo vender una casa encantada, que es de mis favoritas del autor. A mí las novelas sobre casas encantadas ya sabéis que me encantan, nunca mejor dicho, y valga la redundancia. Y en este caso la verdad es que el estilo del autor hace que la novela brille. Yo os he dicho muchas veces que Grady Hendrix hace una mezcla fascinante entre terror y humor, gore con lástima, momentos divertidos con momentos súper chocantes, y en esta novela esto lo tenemos. Hay una escena en concreto en Cómo vender una casa encantada que tiene que ver con un ojo, que a mí me impactó bastante porque bueno, yo tuve un accidente con este ojo hace unos años, y es que me clavé un hierro. Entonces digamos que me revolvió bastante las tripas esta escena. En esta novela seguimos a dos hermanos. Nuestra protagonista es ella, que es una madre soltera, y recibe la llamada de que sus padres, los dos, han muerto en un accidente de coche, y tiene que regresar a la ciudad donde nació a gestionar el entierro y la herencia, y ver qué hacen con la casa de sus padres, si la venden, no la venden, qué sucede aquí. Y bueno, es una novela en la que vamos a ver de primera mano este drama familiar. Vamos a ver que quizás el accidente de los padres no fue un accidente, y vamos a ver esta relación tan desgastada que hay entre los dos hermanos, a qué extremos los va a llevar. Estas dos novelas a mí me encantan, y es que el autor simplemente me parece un fuera de serie ahora mismo. Sé que Grady Hendrix no es para todo el mundo, pero si os gusta, creo que vale la pena que le deis una oportunidad. Si no lo habéis leído, creo que es muy buena idea intentar acercaros a él por medio de un audiolibro. Vale, ahora vamos a ir a por antologías de relatos, porque hay muchas antologías de relatos en Podimo, hay muchísimas de la biblioteca de Carfax, así que voy a ir dentro de mi lista yendo una por las que tengo guardadas. Tenemos El rostro del espejo y otros relatos góticos de Mary Elizabeth Braddon. Tenemos La máscara de la muerte y otros relatos de H.D. Everett. Tenemos Historias extrañas de Rosamund Holland. Tenemos también Cuentos del ocaso de Rhoda Broughton. Tenemos Bohemios en el Valle de Sesqua de W.H. Pugmire. Esta es una antología de relatos
que se podría incluir dentro del terror cósmico, y además todos los relatos tienen relación, ocurren en un mismo lugar, en el Valle de Sescua, así que es como si fuera una historia fragmentada que se nos va contando del lugar. A mí creo que de todas las que he escuchado en Podimo, esta es la que más me ha gustado, me encantó, y ese componente de terror cósmico, a la vez que esta esencia de historia fracturada, porque no todos los relatos van sucediéndose de corrido, algunos hay saltos de tiempo, cambian los personajes, me pareció que funcionaba súper bien. Así que si os gusta el terror cósmico, os recomiendo muchísimo que le deis una oportunidad a Los Bohemios del Valle de Sescua, porque es que es de verdad que no tiene ningún tipo de desperdicio. Esta me encantó. También tenemos El viento en el rosal y otras historias de lo sobrenatural de Mary E. Wilkins Freeman. Y dentro de las antologías de relatos también hay otras que no son de Carfax, pero que a mí me parece que también valen mucho la pena. Tenemos Contemplad el vacío de Philip Fracassi, que es el autor de Los chicos del valle o de Gothic. Esta está recién publicada por Dilatando Mentes y la podéis escuchar aquí. Si os ha gustado algo del autor, desde luego que os la recomiendo porque su estilo es muy reconocible. Y además esta antología gira más que en un terror pues gótico o de casas encantadas o de posesiones, que son como de lo que han ido sus novelas. Tenemos relatos de terror y relatos weird, y os aseguro que es de esas antologías que estáis leyendo y os vuela la cabeza totalmente. A mí me parece súper recomendable, así que si os animáis con ella, desde luego que me encantaría que me dijerais qué os ha parecido. Y luego tenemos otra que creo que también es de Dilatando Mentes, que es Los secretos de la ventriloquía, de John Padgett. Una vez más es una antología con tintes de terror cósmico que me pareció brillante, de verdad. Tanto esta como la de Los Bohemios del Valle de Sescua me parecieron las mejores que hay en Podimo y os las recomiendo muchísimo. Y Los secretos de la ventriloquía, es más, la he escuchado 2 veces porque la escuché una primera vez y me quedé como en shock realmente, pensando, espérate un momento, ¿qué es lo que acaba de suceder? En esta novela se nos cuentan como las distintas normas para acabar siendo maestros en el arte de la ventriloquía. Lo que pasa es que esta historia va a adquirir un giro mucho más oscuro, ya que la ventriloquía no es algo tan simple, ni tan gracioso, ni tan mundano como puede parecer, sino que es una táctica que puede atraer muchos peligros para las personas. No lo sé, me pareció una auténtica maravilla de relatos y os la recomiendo, de verdad. Es que no puedo explicaros bien si no la leéis, porque es de esas historias que creo que no se pueden definir, hay que experimentarlas. Y bueno, ya que estamos hablando de algunos relatos de Dilatando Mentes, hay muchas novelas de la editorial también dentro de Podimo, y os voy a recomendar las que yo he leído. Tenemos Las doncellas de óxido de Gwendolyn Christ. Esta es otra de esas novelas que yo os he dicho que son como pesadas, que te pesa el cuerpo, te pesa el alma. Vemos la discriminación que sufren algunas personas, es yo diría que el tema central. Y es que en el pueblo en el que todo esto transcurre hay algunas chicas que, pues por una enfermedad, por una mutación, acaban desarrollando una condición en la piel muy extraña, y es que parece que se oxidan. Es como si fueran de metal y su cuerpo se estuviera oxidando. Es tan extraño como suena, y tal y como os he dicho, es una novela de estas pesadas de leer. Te pesa el cuerpo, te pesa el alma, pero es muy disfrutable y os la recomiendo. También tenemos Agujeros de sol de Nieves Mories, que ya sabéis que estuvo en mi top de mejores audiolibros de hace un par de años, y es que este audiolibro me encantó, lo escuché 2 veces porque no tiene desperdicio. Es una novela que tiene inspiración en Cumbres Borrascosas y es una locura. Además, lo que hace, aparte de contar una historia maravillosa, con influencias en Cumbres Borrascosas, tal y como os he dicho, es exponer uno de los episodios más oscuros de la historia de España, y es que durante la época de Franco se creó una institución cuyo nombre no me acuerdo, pero el Instituto de Protección de la Mujer, no sé, era algo así, estuvo en marcha incluso una vez se terminó la dictadura, y lo que hacían allí era mandar a chicas que se habían quedado embarazadas, tenerlas encerradas hasta que parían, y luego les quitaban los bebés y se los daban a familias que podían pagar por ellos, y estas chicas, pues bueno, digamos que no era un sitio muy agradable en el que estar.
y no lo sé, a mí me encantó, me gustó muchísimo cómo está escrito. Y esta novela no es de Dilatando Mentes, pero de Nieves Mories hay otra novela en Podimo que es Asuntos de Muertos. Yo esta no la he escuchado, así que no puedo deciros cómo es el narrador porque yo tengo el libro y lo leí. Es una novela de corte sobrenatural y en ella nos encontramos con una familia compuesta por un padre y 2 hijas, 2 niñas pequeñas, que se dedican a las seances. La cuestión es que la hija pequeña es la que es medium y mediante este artilugio que ellos han montado en su casa, pues fingen que se ponen en contacto con los parientes fallecidos de algunos vecinos o de la gente que acude allí. Una de las cosas principales que vamos a ver en esta novela es cómo esta exposición tan cercana y tan temprana a la muerte en niñas tan pequeñas las va a marcar de por vida, pero la gracia de esta novela es que a lo largo de toda la historia vamos a estar preguntándonos si todo esto es mentira o si de verdad hay algo sobrenatural ocurriendo y nadie se está dando cuenta. Y eso me pareció brillante dentro de esta novela. Es muy recomendable, no he escuchado el audiolibro, así que no sé cómo será, pero aún así, en fin, dadle una oportunidad. De Dilatando Mentes también tenemos El Jardín del Tallador de Huesos, que narra la historia de un niño que está en un orfanato y bueno, va a ir dándose cuenta poco a poco mientras juega con uno de sus amigos, mientras empiezan a desaparecer niños y empiezan a haber ruidos extraños por la noche, de que entre los muros de este edificio se oculta un secreto muy muy oscuro. Y es una historia que yo, no sé, cuando la publicaron no me llamó especialmente la atención, pero cuando escuché el audiolibro me pareció brillante, así que os la recomiendo muchísimo. Otra de mis novelas favoritas de Podimo también es de Dilatando Mentes y es Ser Devorado de Sarah Tantringer. Es una de las novelas más gore que he leído, pero gore de una forma muy, muy sutil y delicada. Es de esas novelas que la estás leyendo y te pones enfermo. Tiene canibalismo y digamos que la carne que se consume en esta novela no está precisamente en el estado de la carne que compras en el supermercado, con eso ya os lo digo todo. Es de esas novelas, yo os juro que tuve arcadas mientras la estaba leyendo y es fuerte. Además es una novela que trata sobre el tema de la salud mental. Nuestra protagonista es una chica que se acaba obsesionando con parecerse a los buitres, quiere que los buitres la acepten como en su grupo y esto la va a llevar a hacer barbaridades innombrables. Es una novela muy corta, se lee rapidísimo, de verdad, y si tenéis el estómago fuerte o si queréis leer algo que os ponga a prueba, os recomiendo muchísimo, muchísimo esta novela. De Dilatando Mentes también tenemos una novela de Daria Pietra que es El Morador. Ya sabéis que esta novela a mí me fascinó. Fue una de mis mejores lecturas del año en el que la leí y sinceramente creo que me están entrando muchas ganas de volver a leerla. Así que puede que le dé una escuchada ahora en Podimo. Es una novela que tiene componentes de novelas de casas encantadas, tiene componentes de folk horror porque explora el mito de Baba Yaga, que es una figura mitológica de la Europa del Norte y más del Este, y a mí es una historia que me fascinó. Además tiene un final escalofriante, de verdad. Si tenéis la oportunidad de leerla, yo os la recomiendo muchísimo. Y nada, simplemente que sepáis que está aquí en Podimo. De Dilatando Mentes también tenemos Corpse Paint de David Peake. Esta es una novela de terror cósmico que tiene como componente central la música metal. Nuestros protagonistas forman parte de un grupo de black metal norteamericano que han sido invitados a la zona de Ucrania a grabar un disco con una banda local y bueno, realmente el objetivo de esta banda local es mucho, mucho más oscuro. Sí que tiene terror cósmico, también tiene un toque de folk horror, ya que explora algunas de las deidades de estas zonas de Europa de la época anterior al cristianismo. Y sinceramente creo que es muy recomendable. Yo la disfruté bastante, no voy a mentiros. Creo que la escuché también 2 veces en Podimo. Y bueno, hemos pasado de Carfax a Dilatando Mentes por el tema de las antologías de relatos. Y ahora vamos a pasar de nuevo a Carfax porque también hay algunas novelas de la biblioteca de Carfax dentro de Podimo. La primera que me aparece aquí es La chica de al lado de Jack Ketchum. Ya sabéis que a mí esta novela no me gustó nada, la odié con todas mis fuerzas, pero si tenéis ganas de leer algo salvaje, algo descorazonador basado en hechos reales, algo que demuestre las atrocidades de las que somos capaces los seres humanos, porque tal y como os he dicho, esto está basado en hechos reales y es realmente horrible, pues bueno, que sepáis que está en Podimo. Y hay otra novela de Carfax que se llama La creación de Gabriel Davenport de Beverly Lee.
que también está en Podimo, y esta novela me gustó. Yo de Beverly Lee creo que esta es la tercera historia que leía. ¿Qué puedo contaros de esta novela? La cuestión es que durante su nacimiento sucedieron varias cosas peculiares en el ámbito sobrenatural, lo que acabó con él formando parte de un grupo bastante variopinto de personas y con un demonio obsesionado con su persona que tiene el objetivo de destruirlo. No quiero entrar en más detalles porque es que con las novelas de Beverly Lee realmente nunca sabes por dónde van a ir las cosas, no sabes qué te vas a encontrar, y además es también un terror muy asequible para principiantes, no es una novela de estas que vayan a dar pesadillas, así que creo que es una propuesta bastante interesante para los principiantes en el terror. Y de Carfax también tenemos Zombie, de Joyce Carol Oates, que es la escritora del Carnicero. Se ha hablado de esta novela hace poco. A mí lo que pasa es que el narrador de Zombie, en este caso, la verdad es que no me convenció, es algo totalmente personal. Cuenta la historia, es como una especie de historia ficcionada sobre Dahmer, así que si os va el true crime, si os gustan las novelas sobre casos reales, me parece que está mucho mejor llevada que La chica de al lado, desde luego. Y bueno, la novela en sí es buena, a mí el narrador no me gustó personalmente, pero bueno, que sepáis que está en Podimo. También hay otra novela de Jack Ketchum en Podimo, de la biblioteca de Carfax, que es Joyride, y sinceramente no me gustó nada. Es el motivo por el que os dije que no es que no me gustara La chica de al lado, es que creo que directamente no me gusta cómo escribe Jack Ketchum. Otra vez más, es algo totalmente personal. Y bueno, también es lo mismo, es una espiral de violencia, es un hombre que ha visto como una pareja comete un asesinato, se obsesiona con ellos y bueno, quiere hacer lo mismo, quiere matar y quiere demostrarles a ellos que está a su mismo nivel. Es un desquiciado total, porque estas dos personas al final han cometido el asesinato movidos por la necesidad y se van a ver envueltos en esta espiral de violencia que de pronto les ha llovido encima. No me gustó cómo está escrito, igual que no me gustó cómo está escrito La chica de al lado, y la historia que cuenta tampoco es que me terminara de interesar, pero bueno, que tenéis aquí dos novelas de Jack Ketchum. Vale, luego hay una novela de la editorial Obscura que también podéis encontrar en Podimo y que también está en mi top de mejores audiolibros, es Dientes Rojos, de Jesús Cañadas. Este audiolibro es un 10, ya sea como novela o como audiolibro, os lo recomiendo muchísimo. De verdad, yo no había leído nada parecido y es que me encantó, me pareció una historia de 5 estrellas. Cuenta una historia complicada, una historia de abusos, una historia de abusos a mujeres, pero también tiene este componente redentor de Good for Her, de muchacha que se toma la justicia por su mano. Pero todo esto con un toque sobrenatural en la ciudad de Berlín. Y no sabría tampoco cómo describirla bien porque es algo increíble. La escuché a principios del año pasado, así que creo que me va tocando relectura y a mí me encantó, de verdad. Genera como toda una especie de mitología propia, con este componente sobrenatural, con estos sacrificios de casi que rituales de estas chicas, y a la vez nos muestra los componentes de la brutalidad policial que hay en estas zonas. Y es una novela desde luego muy interesante, que nunca sabemos hacia dónde nos está llevando y cuando llegamos al final es como wow, súper recomendable. Si tenéis la opción de escucharla o de leerla, desde luego que no la dejéis pasar porque sinceramente a mí me parece que vale muchísimo la pena. También hay varias novelas de Minotauro que creo que os pueden gustar, que están dentro de Podimo. Tenemos en primer lugar Ascensión, de Nicholas Binge, que es una novela de terror cósmico con muchísimas influencias en las montañas de la locura de Lovecraft, y es que resulta que ha aparecido una montaña en mitad del océano muchísimo más alta que el Everest, y hay un equipo de científicos y militares que van a ascender para ver qué narices es eso, de dónde ha salido, cómo puede ser que nadie lo hubiera visto, qué hay allí. Tal y como os he dicho, es una novela de terror cósmico y las influencias de Lovecraft son palpables. A mí esta novela me encantó, yo tengo el libro, lo he leído en físico y me gustó muchísimo, y creo de verdad que si os gusta el terror cósmico tenéis que darle una oportunidad porque es que a mí me pareció muy buena, desde luego. De Minotauro también tenemos Gótico, de Silvia Moreno García, que ya sé que es una novela polarizada, hay mucha gente que la ama y luego hay mucha gente que no le gusta tanto. A mí Gótico me encantó porque fue la novela con la que yo descubrí que el gótico no había muerto y que en la actualidad se está haciendo gótico y se está haciendo muy bien. Y es que a mí me pareció que esta novela de Silvia Moreno García tenía muchísimas influencias del Castillo de Otranto, y es que parecía que había cogido todos los elementos que Walpole le dio al género
y los había añadido en esta novela y le había salido muy bien. Y además tiene ese componente de terror fúngico que yo no me esperaba para nada y que me pareció que coronaba la historia de una forma increíble. Al igual que en El Castillo de Otranto tenemos a nuestra protagonista, que es Noemi, que tiene que ir a la mansión a la que se ha mudado su prima con su recién adquirido esposo, porque ella le está escribiendo cartas que la están preocupando tanto a ella como al padre de Noemi. Y bueno, una vez llegue allí nos vamos a encontrar con dos doncellas en apuro, con una figura masculina opresora, con una mansión sobre la que parece que pesa una maldición y con una figura masculina que va a intentar ayudarlas. Es decir, es que es tal cual El Castillo de Otranto, y eso a mí personalmente es que me encantó, de verdad, me encantó. De Minotauro también tenemos La Via Damna de Francesca Soler, que también es una novela con una esencia como muy etérea, y es que estamos en un lugar en Latinoamérica, no me acuerdo qué país era, que hay como un convento donde van personas pues con enfermedades que son difíciles de curar. Es en la época posterior a las guerrillas y bueno, se nota el daño que todo esto hizo. Y además es una zona en la que cuando los barcos naufragan, pues muchas veces van llegando hacia allá los restos, gente con vida quizás y también cadáveres. Y lo que sucede es que, bueno, hay una mujer allí con una enfermedad peculiar y nuestra protagonista va a ir allí a intentar descubrir qué es lo que le sucedió. Es una novela muy distinta también a cualquier cosa que yo había leído y me pareció muy original. Desde luego que os la recomiendo. Me acabo de dar cuenta que me había olvidado de una novela de la biblioteca de Carfax, Sweeney Todd y el collar de perlas, de James Malcolm Rimmer. Bueno, sonará este título por la famosa película de Tim Burton protagonizada por Johnny Depp, El barbero diabólico. Pues bueno, la cosa es que si no habéis visto la película, creo que podéis disfrutar muchísimo más de esta novela, porque al final el componente de sorpresa que nosotros tenemos leyendo lo perdemos si hemos visto la película. No voy a deciros en qué sentido estoy hablando porque sería spoiler, pero vamos, si la habéis visto estoy segura de que sabéis a qué me refiero. Entonces, bueno, aún así vale la pena que la leáis. Esta novela no solamente es lo que nos muestra la película, sino que tiene un trasfondo un poco más oscuro en el que se ahonda sobre la realidad de la mujer en la época y cómo cuando las mujeres no interesaban en sociedad eran dejadas de lado y por desgracia muchas de ellas mandadas a psiquiátricos y a manicomios alegando locura, y por locura podíamos considerar cualquier cosa desde depresión, estrés, cualquier cosa de estas que hoy en día todo el mundo puede tener, todo el mundo puede sufrir. Pues por esto se las llevaba a estos lugares y allí eran realmente maltratadas. Y me estoy refiriendo a mujeres que a lo mejor iban a cobrar una herencia, pero todavía eran menores, entonces sus parientes decidían deshacerse de ellas para que la herencia fuera a parar a ellos. Entonces hay capas por debajo de esta historia que en la película no se exploran, pero este componente más impactante de la película en el libro se pierde porque, pues bueno, ya lo conocemos. Vale, de Minotauro también hay otras dos novelas que, si bien no son de terror, puede que os interesen, son ciencia ficción. Tenemos El hombre ilustrado de Ray Bradbury, que es una antología de relatos súper original. Y es que, bueno, cada uno de los relatos se basa en uno de los tatuajes que tiene un personaje. Es un personaje que está totalmente tatuado, creo que trabajaba en el circo. Y la peculiaridad es que estos tatuajes se mueven y parece que cuentan historias. El concepto me pareció maravilloso, de verdad, a mí me encantó. Es lo primero que había leído de Ray Bradbury y me gustó muchísimo. Yo tengo el libro, de hecho lo compré, lo leí, me encantó, me pareció un concepto de verdad súper original, así que os lo recomiendo. Y luego de Silvia Moreno García también tenemos Meridiano Cero, que es una de las últimas novedades de Minotauro. Es ciencia ficción y es una novela muy cortita en la que vivimos en un futuro en el que Marte es colonizable y la Tierra se encuentra en unas desigualdades económicas muy fuertes. Nuestra protagonista tiene el objetivo y la obsesión de viajar a Marte. De Silvia Moreno García también tenemos Dioses de Jade y Sombra, que si no me equivoco también es de Minotauro, que esta novela es bastante más gordita y trata sobre... no es terror, tiene componentes de la mitología propia de la zona de México, vamos, y también tiene toques de fantasía. A mí no me entusiasmó. Y bueno, ya para terminar, creo que solo me queda una de Minotauro, esperaos que la encuentre.
Sí, que es Vienen cuando hace frío, de Carlos Sisi. También es una de las últimas publicaciones de la editorial y también es terror cósmico. Yo esta novela la escuché en Podimo. Me parece que tiene un inicio espectacular, un planteamiento maravilloso y cuenta una historia de terror cósmico de estas que te vuelan la cabeza, pero a mí sinceramente el final no me gustó y me enfadé muchísimo porque es que la historia me estaba encantando y de pronto llegamos a ese final que es como... ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? No lo sé. Nuestro protagonista es un hombre al que han despedido del trabajo, vive en Estados Unidos y bueno, está en una situación económica terrible, así que en ese momento recuerda que él tiene una herencia de su abuelo en Canadá, una casa perdida en el monte, y decide irse allí a esperar a que pase el chaparrón. Se hace amigo de los vecinos, pero cuando se acerca el invierno todos intentan convencerle de que se vaya, porque estar allí en invierno es peligroso, porque ellos vienen cuando hace frío, pero él decide quedarse y entonces va a tener que hacer frente a este horror. Y bueno, tenemos una historia loquísima con saltos temporales, saltos espaciales, unas criaturas cósmicas escalofriantes, y la historia vale mucho la pena si sois capaces de obviar ese final. Me da mucha rabia, pero es así. Vale, si os gusta el bizarro, hay varias novelas de Orsini Press, que, bueno, tengo aquí en primer lugar Matrioska de Carlton Merrick III. Esta novela es una locura, de verdad. Vivimos en un mundo en el que existen humanos y existen matrioscas. Las matrioscas son otro tipo de ser, que son literalmente muñecas rusas. Es decir, pueden quitarse capas y cada capa es distinta, y aquí lo que nos encontramos es con que un joven humano se enamora de una chica matrioska y el rito para que puedan casarse es que él tiene que encerrarse con ella en un edificio y conocer a todas y cada una de las capas de esta matrioska, y la historia se pone muy loca. La verdad, yo cuando la estaba leyendo era como, ¿Qué narices estoy leyendo? ¿A quién se le ha podido ocurrir algo así? Pues bueno, de este mismo autor hay otra novela en Podimo que se llama La casa de las arenas movedizas y es otra locura igual de loca que Matrioska. Nos encontramos con dos niños bastante peculiares que viven encerrados en lo que se llama la guardería, dentro del edificio. Los niños no conocen a sus padres, tienen a una niñera y no pueden salir de ahí porque las zonas oscuras de esta especie de gran edificio son peligrosas y hay algo que los puede cazar. Pero esta niñera suya se acaba estropeando y estos dos pequeños no les queda más remedio que salir e intentar buscar a sus padres para que les expliquen qué está pasando, para que los ayuden, para que los salven, porque su guardería ha dejado de funcionar, se están rompiendo las cosas, no les llega alimento. Y vamos a seguir las aventuras de estos dos pequeños en este lugar. Y dejad que os diga, bueno, hace honor a su nombre y es bastante bizarro. Hay otra novela de Orsini Press que se llama Ciudad revienta cráneos. Y es otra de esas novelas que las estás leyendo y estás constantemente diciendo ¿what the fuck? Bueno, hay como varias capas de realidad en esta novela y hay unos monstruos que, tal y como indica el nombre, revientan cráneos y se comen lo que hay dentro. Y nos encontramos con... es que no sabría cómo explicarlo. Además, la leí hace tiempo y la verdad es que la tengo mezclada con otra novela de Orsini Press, pero es que me encantan, o sea, estas historias de Orsini Press en las que estás leyendo y constantemente estás pensando ¿what the fuck? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando? No lo sé, esta es una novela de acción, todo pasa muy deprisa, hay como una especie de... tenemos como dos bandos, ¿no? Hay gente que se acaba convirtiendo en estas criaturas y luego hay gente que quiere destruirlos, es una locura. Es una locura de acción con componentes de terror y ahora que estoy pensando en esta novela, la tengo aquí guardada, hacía mucho que no había pensado en ella, me parece que debería volver a escucharla. Bueno, de Orsini Press hay otra que se llama Un dios de paredes hambrientas de Garrett Cook. Esta es de todas las de Orsini Press la que a mí me parece más de terror, pero creo que es una novela que debería tener trigger warnings y es una historia de casas encantadas en la que el villano es la casa en sí. Y esta casa disfruta torturando a las personas que viven en ella, pero torturándolas de una forma bastante explícita. Es capaz de meterse en la cabeza de cada uno y de explotar sus trastornos psicológicos, sus inseguridades, sus fetiches y llevarlos a un punto extremo. Y en esta novela hay bastantes triggers, hay trigger warnings de índole sexual, de índole de TCAs y de cosas así que de verdad
yo os digo que a mí me faltaron trigger warnings porque no es fácil de leer, y si alguno de todos los temas que trata la novela os afecta de alguna forma, puede que os pille con el pie torcido. Vale, de Minotauro me había dejado una que es El año de las brujas, de Alexis Henderson. Yo esta la leí, la tengo en físico, es una novela de brujas con un componente de folk horror. Y bueno, nos encontramos en un lugar que está dominado por la religión imperante, eminentemente machista. Y este pueblo está pegado al bosque, y en el bosque se supone que viven las brujas. Nuestra protagonista es una chica que está estigmatizada porque su madre la tuvo a ella fuera del matrimonio y con un hombre que no formaba parte de esta comunidad, y las brujas del bosque van a llamarla y ella va a intentar romper este orden tan machista que os he dicho en el que se encuentra el pueblo. A mí es una novela en la que, bueno, creo que ya lo dije cuando hablé de esta novela, la protagonista de buena pasa tonta, y hay veces que cuando la gente te ha hecho tanto daño, yo es que lo de poner la otra mejilla no lo comparto, no lo profeso, yo soy más partidaria del ojo por ojo. Y eso es lo que me sacó un poco de quicio en esta novela, ¿no? Que nuestra protagonista fuera tan buena, tan nice, y estuviera todo el rato intentando que todo el mundo... ¡Narices, no! ¡Préndele fuego a todo! Ya bastante te han hecho. Vale, creo que ahora mismo, así que se me ocurra, solo me queda recomendaros algunos ensayos. No todos los he escuchado, así que vamos a empezar por el que sí he escuchado, que es Los monstruos de Villa Diodate, de Ricard Ruiz Garzón, que habla sobre Mary Shelley y sobre la creación de Frankenstein. A mí me pareció genial. De verdad, me gustó muchísimo este relato. Habla de su vida, de su relación con Percy, con Lord Byron, con su propio padre, con su suegro, y de la concepción de Frankenstein, esa noche tormentosa en Villa Diodati, así como de las influencias de otras novelas en Frankenstein y de las influencias que Frankenstein ha ejercido en la ficción posterior. Me parece que es un ensayo muy interesante, a mí desde luego que me encantó y os lo recomiendo muchísimo. Y luego de Dilatando Mentes tenemos otro ensayo que es Terror rural y paganismo. Este no lo he escuchado, pero lo tengo aquí guardado porque me llama mucho la atención. Y es que así como debo reconocer y debo avisaros que las antologías de relato en audiolibro cuestan, hay que saber parar, hay que saber que cuando terminas un relato tienes que cortar, dejarte un tiempo, asimilar el relato y luego escuchar el siguiente. No puedes escucharlos todos seguidos porque se te mezclan. Los ensayos funcionan muy bien en audiolibro, a mí me ha parecido que funcionan muy bien. Yo no soy asidua a la no ficción, los ensayos me cuestan bastante, pero sinceramente me parece que en audiolibro me funcionan de maravilla, así que os los recomiendo. Bueno, hay muchas más novelas en Podimo, pero creo que con esto ya tenéis por dónde empezar. Sinceramente creo que hay joyas aquí dentro. Yo simplemente os he hablado de terror, de las editoriales que a mí más me gustan y de los libros que he encontrado. Podéis encontrar muchísimos clásicos. Aquí, por ejemplo, estoy viendo Drácula. Hay varios relatos de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. También tenemos una antología de relatos del Rey de Amarillo. Tenemos muchísima parte de la obra de Agatha Christie y de Sir Arthur Conan Doyle. Así que si queréis escuchar cosas clásicas, pues bueno, tenéis para elegir. Porque una vez más yo me estoy metiendo en el campo del terror. Jane Eyre, por ejemplo, también está. Pero imagino que clásicos de todo tipo también vais a poder encontrar dentro de esta plataforma. Y también es una forma pues bastante fácil, ¿no?, de enfrentarse a los clásicos. Sí que es cierto, y esto me ha pasado a mí, los clásicos no los vais a disfrutar en audiolibro si no los habéis leído antes. A mí me resulta mucho más fácil y mucho más ameno. Por ejemplo, yo cuando tuvimos que hacer la relectura del Fantasma de la Ópera, escuché el audiolibro. Una vez más, el narrador es un genio, de verdad. O sea, fue increíble, tremenda aventura que fue escuchar ese audiolibro, lo recomiendo muchísimo. Y además es que creo que lo disfruté tanto precisamente porque yo ya había leído la novela, entonces ya sabía lo que iba a pasar y no lo sé. Por cierto, escuchadlo, de verdad, escuchad el audiolibro del Fantasma de la Ópera porque el narrador es un genio. De verdad. Y luego, sin embargo, me pasó con El Rey de Amarillo. Empecé a leerlos en audiolibro, empecé a escucharlos y me di cuenta que no me estaba funcionando bien, no me estaba enterando, no los estaba disfrutando, y es porque no los había leído. Y bueno, son relatos que tienen una complejidad, así que para el audiolibro me leí los relatos en físico. Así que bueno, no lo sé, si queréis revisitar algún clásico que ya habéis leído y lo encontráis en Podimo, yo creo que es una muy buena experiencia, pero enfrentarse a ellos por primera vez en audiolibro me parece que se quedan muchas cosas en el tintero.
Y bueno, creo que hasta aquí llega esta guía para escuchar audiolibros de terror en Podimo. Si me he dejado algo o si voy descubriendo audiolibros nuevos, como siempre, os los iré comentando por Instagram para que podáis añadirlos a vuestra lista. Así que nada, decidme en los comentarios si habéis escuchado alguno de estos, cuál es vuestro audiolibro favorito o qué otro audiolibro que yo me haya saltado me recomendáis muchísimo escuchar. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este vídeo, hasta aquí todas mis recomendaciones de audiolibros. Espero que les deis una oportunidad a alguno de ellos, a todos, a ninguno, en fin, lo que queráis hacer. Y recordad que tenéis mi enlace a Podimo aquí debajo y que tendréis como mínimo 30 días de prueba gratuita en la plataforma. Eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.